Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. Sean bienvenidos a la primera clase del curso de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar el curso. Es- Esta capacitación está organizada por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional de Mayores San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y docente universitario. A continuación, daré el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda iniciar. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. De acuerdo. Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a este curso, ¿no? Que en programa de especialización, cual se ha programado para poder desarrollarlo, ¿no? En dos módulos, ¿no? En ese sentido, vamos a tratar en este programa de especialización respecto a la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces ahí tenemos una tarea, ¿no? Muy trascendental, importante, que nosotros poder ir viendo, ¿no? Frente a las necesidades que tiene nuestro país y también, ¿no? Las necesidades que tienen nuestras poblaciones, nuestras localidades, y es algo pues que nosotros de manera permanente tenemos que ir planteando alternativas, ¿no? Tanto de adaptación como de mitigación, ¿no? De evaluación, y también pues ir viendo otros mecanismos que nos permitan, ¿no? De una u otra manera poder pues también sostener o ayudar pues para justamente evitar, ¿no? Los desastres, ¿no? Que normalmente últimamente estamos viendo de manera mucho más preponderante en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese marco vamos a iniciar. Espero que se me esté escuchando correctamente, ¿no? Para poder dar inicio sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? De la gestión del riesgo de desastre, nos remontamos a muchos aspectos, ¿no? El cual nosotros, particularmente en nuestro país, estamos expuestos, ¿no? De manera permanente, ¿no? Y es más, ¿no? O sea, ya han sacado, ¿no? Estudios o han sacado ya documentos, ¿no? Que en el caso de cuando hablamos del riesgo de desastres, no solamente hablamos de temporadas de lluvias, que es a la que muchas veces se ha asociado, ¿no? Inicialmente en nuestro país, ¿no? Lluvias, deslizamientos, ¿no? Inundaciones. Y en función a ello, también, ¿no? Ver, ¿no? Si realmente eso solamente significa para nosotros los riesgos y desastres. Entonces, en este primer módulo vamos a ver las generalidades, ¿no? Respecto a este proceso, ¿no? El marco normativo, ¿no? Y asimismo también qué es lo que comprende dentro de la gestión de riesgos y también la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, dentro de este también esquema, es importante que nosotros no podamos identificar todos nuestros fenómenos naturales al cuales estamos expuestos, ¿no? De manera permanente, ¿no? Y como podemos ver en esta lámina, ahí tenemos pues aspectos, por ejemplo, relacionados al friaje, a huaicos, incendios, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en temporadas de incendios, ¿no? El tema de, no vemos el tema de sequías, ¿no? Bueno, el tema de sismos que es permanente durante todo el año, ¿no? Entonces, tenemos el proceso de deslizamientos, inundaciones, aluviones y así, ¿no? Y así como estos, vamos a ir pues
en el transcurso de estas sesiones, de este curso, de este programa de especialización, vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué otros aspectos más, ¿no? intervienen, ¿no? Y cuáles son los compromisos que nuestro país tiene para asumir, ¿no? No solamente a nivel nacional, no solamente con la población, sino también a nivel internacional, ¿no? Como también nosotros tenemos que responder, ¿no? Frente, digamos, a estos sucesos y los avances que se van buscando, ¿no? Ya hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de la gestión del riesgo, no solamente es el aspecto reactivo, ¿no? ¿Qué hacemos post desastre, ¿no? No, sino que ya vamos viendo un poco más allá respecto a la parte prospectiva, ¿no? Y no solamente en la reconstrucción, sino también en la parte prospectiva, en los estudios, en las evaluaciones, ¿no? En la parte técnica cómo nosotros interactuamos frente a esta situación. Y frente a ello ya se hablan otros procesos, ¿no? Como es el caso, no vamos a tocar en este curso, pero que sí, ¿no? Sí es importante que se conozca, ¿no? Que ya vamos hablando, por ejemplo, de la resiliencia, que ya vamos a ir hablando sobre la reducción de riesgos y desastres, vamos a ir hablando sobre los financiamientos, ¿no? Entonces, todos estos temas para nosotros va a ser relevante dentro del proceso, ¿no? Entonces, es importante que nosotros dentro de los estudios, ¿no? De la investigación o de la información que nosotros obtengamos o tratemos, ¿no? Justamente de tener fuentes confiables, es el hecho de poder también tomar información de primera mano, ¿no? Con datos que realmente están validados, información que está frecuente dentro de nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso le va a dar mayor certeza, le va a dar justamente un realce, ¿no? A la información que nosotros vamos a generar, ¿no? Al desarrollar nuestros informes técnicos o al hacer nuestras evaluaciones de riesgos o nuestros análisis de riesgos también, ¿no? Entonces, todo esto para nosotros va a ser preponderante. Y bien, es cierto, pues, que nosotros también como país, ¿no? El riesgos y desastres, ¿no? También está bastante relacionado directamente con el proceso que viene a ser el cambio climático, ¿no? Todo esto que yo les estoy mencionando, ¿no? El tema de los riesgos, siempre está habituado en función a la vulnerabilidad, ¿no? O sea, está, ¿no? El tema de expansivo, el tema de asentamiento, ¿no? Cómo se está desarrollando, ¿no? Entonces, eso no es algo que sea propiamente, ¿no? De una ciudad, de un espacio geográfico, de un determinado país, ¿no? Esto es a nivel mundial, ¿no? Y lo mismo ocurre con el proceso del cambio climático, ¿no? El cambio climático es un evento natural que se da pues en el mundo, ¿no? Y este evento natural tiene dos etapas principales, ¿no? Nosotros habremos escuchado, ¿no? En algún momento la etapa de la era del hielo, ¿no? ¿Cierto? Como también hemos escuchado la etapa, ¿no? De lo que viene a ser la era del calentamiento global, ¿cierto? Son procesos naturales, ambos temas, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo, y lo vamos a ver más adelante, es cómo esto se ha ido acelerando y desacelerando por otro lado, ¿no? Entonces, estos aspectos hace que se pierda justamente el equilibrio. Y ahí vamos a ver algunos conceptos, ¿no? De quiénes tienen que ver dentro de este proceso. ¿Qué peligros, de acuerdo al marco de las Naciones Unidas, ¿no? A la Cuarta Comunicación Nacional, ¿no? del Perú ante la Convención Nacional Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué es los peligros principales? Porque hay otros más también, ¿no? Que los vamos a ver, están asociados al cambio climático. Primero, lo que nosotros estamos viendo de manera permanente, ¿no? Que es el retroceso glaciar que tenemos dentro de nuestras zonas altoandinas, ¿no? Luego sobre ello, pues el movimiento de masas. Este movimiento de masas se debe a muchos aspectos, ¿ah? No solamente es un tema de lluvias que está relacionado, ¿no? de manera directa,
¿no? Pero también hay otros factores, ¿no? Y que vamos a ir desarrollando que intervienen en este proceso, ¿no? Y finalmente, como consecuencia, ¿no? Tenemos desastres en las partes bajas, ¿no? Bueno, las lluvias intensas, ¿no? O a veces en estaciones que no corresponden, ¿no? O que no es parte de su proceso, también, ¿no? Tenemos este aspecto, ¿no? El desarrollo o no de estas lluvias intensas, ¿no? Como lo que ocurrió hace unos años atrás, ¿no? Denominado Yaku, ¿no? U otras más que se pueden ir generando de manera torrencial que no han sido identificadas o que no han sido, pues, correctamente, digamos, prevenidas, ¿no? Lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Los fenómenos del niño. Eh, Todo este proceso de desglaciación, de lluvias intensas, ¿no? Lo que va a conllevar justamente es un incremento del nivel del mar, ¿no? Y este desglaciación no solamente ocurre en las zonas altoandinas, sino también está ocurriendo en los polos del país, del mundo, ¿no? Y entonces en estos polos, ¿no? Entonces hay grandes volúmenes, ¿no? De hielo que se van desprendiendo y que propiamente pues hace que se incremente el nivel del mar, ¿no? Y también hace que obviamente se altere la vida acuática dentro de estos espacios, ¿no? Luego tenemos las olas de calor que seguramente en algunos puntos se ha ido sintiendo, ¿no? Con mayor preponderancia, ¿no? O en horas pico, ¿no? Y estas olas de calor vienen generando no solo enfermedades, ¿no? Que es las que hemos ido teniendo conocimiento, sino también estas está llevando en muchos otros países, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Miren un caso emblemático, ¿no? Que ocurrió en nuestro país. No sé si aún recuerdan o tomaron la noticia, ¿no? Eh, que fue el año pasado, si no mal recuerdo, elecciones del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Un abogado, ¿no? De edad, ¿no? Estuvo durante el día haciendo las coordinaciones, ¿no? Para el desarrollo de estas elecciones. Era personero de una de las listas, ¿no? Pero en el transcurso del mediodía, ¿no? De pronto se desplomó. Quizás hubieron otras, ¿no? También, ¿no? Asociado a otros temas de salud que puede tener, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? El primer reporte es producto como ha estado expuesto al sol durante el día y ha estado, digamos, en permanente movimiento probablemente, ¿no? Sufrió pues una descompensación y que posteriormente lo llevó pues a la muerte, ¿no? Y se da justamente producto del exceso, ¿no? Del calor al cual estuvo expuesto, ¿no? Esta persona, ¿no? Es uno de los motivos. Pueden haber otros, como le digo. Entonces, estos aspectos son las que nosotros tenemos que ir cuidando, ¿no? Bueno, digamos, en nuestro país, digamos, casos así, aislados, únicos, quizás, ¿no? Pero digamos, en otros continentes, ¿no? Como Europa, la ola de calor es muy fuerte, ¿no? Y que esto, obviamente, ahí se han generado muchísimas muertes, como también en Norteamérica, en determinados lugares, por ejemplo, en México, ¿no? También hemos tenido casos de estos procesos. Entonces, así esta aceleración del calentamiento global, ¿no? Va afectando, o va impactando directamente en el cambio climático y va generando, digamos, estos tipos de sucesos, ¿no? Y también casos como tenemos el tema de las sequías, ¿no? Que van en cierta forma, pues también afectando en cierta forma en distintos puntos de nuestro país también, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí, es más, o sea, quienes están habituados en la zona costera, ¿no? El Perú, prácticamente dice, esa es un lugar insostenible, ¿no? O sea, ya comprobado, ¿no? Que la sequía es muy alta, ¿no? Por lo tanto, dotar de agua en estas zonas costeras es todo un reto, ¿no? O sea, es un reto no solo de ahora, sino que producto
del cambio climático y la aceleración del calentamiento global es pues hace más insostenible todavía, ¿no? Mayor inversión, ¿no? Eh, mayores aspectos, ¿no? Que se tienen que evaluar, ¿no? Miren, por ejemplo, hace una semana atrás, ¿no? El Ministerio de Vivienda organizó pues un evento, ¿no? Sobre el tema de el cambio climático relacionado justamente al agua, ¿no? O sea, cómo la GRD, ¿no? Digamos, se puede atender frente al tema del agua, ¿no? Y ahí se evaluó, ¿no? Justamente aspectos, ¿no? Uno de los aspectos que se mencionó era el hecho de la dotación del agua que tienen en promedio la población diaria, ¿no? Muchas veces, o en algunos los lugares, o muchos lugares, creemos que tenemos las 24 horas del día el agua, ¿no? Pero cuando empezamos a promediar con otros lugares que no tienen absolutamente ni una hora de agua porque no tienen el sistema instalado, ¿no? Frente a otros que tienen, pero que en algunos proyectos, ¿no? Digamos, el volumen que habían calculado no es suficiente para la población que tiene, o en todo caso la población también ha ido creciendo de manera desmedida, ¿no? Entonces, la dotación de agua se dan por horas, ¿no? En algunos casos incluso hasta se dan por turnos, ¿no? Entonces, y eso hace pues que no sea pues permanente y esto cada vez en más lugares, ¿no? Se viene, ¿no? Disminuyendo, ¿no? Se viene disminuyendo. Entonces, son temas que se tienen que ir teniendo en consideración, ¿no? Evaluando, ¿no? Incluso no solamente como Estado, como gobierno regional, no solamente como gobierno provincial, ni tampoco como gobierno local. Esto de aquí ya tenemos que ir evaluándolo incluso desde nuestras propias familias, ¿no? Desde nuestros núcleos familiares, cada vivienda tiene que ir evaluando esos procesos, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un reto, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, porque si bien es cierto este calentamiento global, estos desastres no se van dando, también hay factores, ¿no? Propiamente naturales, ¿no? O elementos, ¿no? Que son desencadenantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de la precipitación. Y según, por ejemplo, el CENAMI, ¿no? De acuerdo a los escenarios de emisión, ¿no? Este que emitió en el SSP 5 8.5, por ejemplo, ¿no? En este escenario de precipitación, indica el CENAMI que se proyecta, ¿no? Que al 2050, miren este dato, las lluvias, ¿no? Se reducirán. Ojo, las lluvias se reducirán en la mayor parte del territorio nacional con excepción de la costa norte, ¿no? Donde se presentarán incrementos significativos, ¿no? O sea, lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, todos hemos visto, ¿no? Que cuando hay un fenómeno El Niño, cuando hay un Yaku, cuando hay alguna anomalía, ¿no? Torrencial, ¿no? Entonces hemos visto, pues, ¿no? Cómo quedan estas ciudades, ¿no? Piura, Lambayeque, ¿no? Parte de La Libertad, ¿no? Entonces, y esto, ¿no? Nos indica aquí, ¿no? Que se presentarán incrementos significativos, ¿no? Y aquí, ven algunas regiones como Tumbes, Piura, pero obviamente ahí nomás va a afectar, ¿no? De manera indirecta rápidamente a Lambayeque, ¿no? O quizás hasta puede llegar hasta la zona de Trujillo, ¿no? O La Libertad, parte de La Libertad, ¿no? Entonces, esta información es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es un escenario, obviamente estamos hablando a futuro, ¿no? Pero también hay datos históricos hacia atrás, entonces tenemos que ir evaluando, ¿no? De acuerdo a nuestro tiempo de retorno que vamos a aplicar, tenemos que ir evaluando cómo vamos a medir en cada uno de nuestros espacios de estudio, ¿no? Por ejemplo, y otro aspecto que también es importante tener en consideración es la temperatura, ¿no? En el caso de la temperatura, ¿no? Indica el Senami, ¿no? Que para el 2050 proyecta, ¿no? Que estas temperaturas va a tener, ¿no? Un incremento de 4 grados centígrados. O sea, miren, o sea, si normalmente en algunas ciudades, por ejemplo, hablamos tiempo de verano.
¿no? Llegamos a temperaturas de 26, 27, 28 grados. A eso agréguenle 4 más, ¿no? O sea, 32 grados. Quienes hemos estado, digamos, en las zonas altoandinas, zonas selvas, podemos, ¿no? Digamos, de repente rápidamente relacionar, ¿no? La magnitud del calor del cual vamos a recibir, ¿no? O cuando hemos estado en zonas secas o de sequía, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, en la zona de Nazca, ¿no? En la zona sí, principalmente en Nazca o Sullana, ¿no? Donde se siente pues un calor inmenso, ¿no? Y entonces las temperaturas ahí, imaginen que se eleve 4 centígrados más, ¿no? O sea, ya es para no salir a la calle, ¿no? Entonces, situaciones como estas son a las que nosotros tenemos que ir evaluando, ¿no? Las medidas que se pueden ir tomando, pero además también, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Al cambio climático, ¿no? O sea, adaptándonos a esa situación, ¿no? O sea, imagínense, o sea, construcción de una obra, es a la intemperie, ¿no? Y con 4 grados, ¿no? O sea, las horas puntas del sol, ¿no? Que se va dando, ¿no? Desde las 11, ¿no? 11:30, ¿no? Hasta las 3, 4 de la tarde, o sea, en ese rango de horarios es como que tener, ¿no? Mucha precaución, ¿no? Donde ya, o sea, no solamente se indique en el tema del uso bloqueador, que no va a ser sostenible quizás, ¿no? En ese tiempo, en ese momento, sino de otras medidas adicionales, ¿no? Entonces, estos aspectos son temas que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta, porque muchas de las actividades incluso van a tener que tener interrupciones, por no decir que van a paralizar. Entonces tenemos que tener, digamos, identificación, conciencia, ¿no? Frente a la situación que se puede presentar en un escenario no muy lejano, ¿ah? Estamos 2025, o sea, 2050, o sea, no es un escenario muy lejano, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de un corto o mediano plazo, ¿no? Entonces, estos incrementos, según lo que identifica Cenami, se va a dar pues principalmente en la zona de los Andes central, ¿no? Y sur del país. O sea, ¿recuerdan? ¿No? O sea, lo que le decía, ¿no? En la zona de sierra se siente bastante, ¿no? La radiación solar, ¿no? Preguntarán quizás algunos, ¿no? ¿Esta radiación tiene que ver algo con el tema, ¿no? Recordar que ya no se habla mucho, ¿ah? Ya se ha dejado de hablar un poco, ¿no? Del tema del agujero, ¿no? De la capa de ozono, ¿cierto? No hay que perder mirada, ¿no? O sea, ya muchas, o sea, en las investigaciones, en la ciencia, ya han dejado, ¿no? De hablar, incluso de monitorear o hacer seguimiento al agujero de la capa de ozono, ¿no? Entonces, no hay que perder, ¿no? O sea, de vista, porque recuerden que justamente a través de este agujero es donde ingresa, pues, los rayos solares sin ningún tipo, ¿no? De filtro, ¿no? Normalmente todos sabemos que los rayos solares, pues, con la capa de ozono, digamos, existen algunos elementos, ¿no? Que son filtrados, ¿no? Pero sin embargo, sin la capa de ozono, esto va directo, ¿no? Y si imagínate que justo te encuentres, ¿no? O sea, en la calle, expuesto a esta radiación, entonces te puede generar, pues, muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones es que se da. Para ir avanzando, bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, también está asociado a, al tema, ¿no? Del calentamiento, del cambio climático y el calentamiento global, por ejemplo, el deslizamiento de terrenos que les mencioné, que no es propiamente del GRD, sino también tiene que ver con otros aspectos, ¿no? El tema de los incendios, ¿no? O incendios forestales que se ha venido dando, ¿no? De forma natural, ¿no? En algunos casos por prácticas también humanas, pero esto también ha ido generando grandes pérdidas, ¿no? Porque los bosques, ¿no? Que antes habían, no todos han sido, en cierta forma, pues, también, ¿no? Cercenados por este incendio forestal, ¿no? Entonces, y esto es importante ver, ¿no? Dicho sea de paso, en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Para el 30 de abril se está desarrollando un evento internacional frente al respecto de
incendios forestales, lo que va a estar muy interesante, ¿no? También tenemos el tema, por ejemplo, de las ocurrencias de heladas y nevadas, ¿no? Estamos entrando a esa etapa, ¿no? Ya estamos, digamos, nosotros en invierno, ¿no? En la zona sierra, digamos, está en en temporada de verano, ¿no? Pero de ahí viene la etapa de heladas y nevadas, ¿no? Que se dice, ¿no? De acuerdo a los reportes, ¿no? Aunque el FEN todavía no lo ha oficializado, pero que hay ciertos indicios de un cercano o una presencia, ¿no? Del fenómeno de la niña, ¿no? No se indica todavía en qué magnitud, pero datos que van, digamos, corroborando este tipo de situaciones, ¿no? Hay un aumento de la erosión del suelo que puede ser producto de la deforestación, producto de los incendios, producto de la sequía, ¿no? De la desertificación, pero que esto está dejando, ¿no? Que los suelos estén erosionados, ¿no? Y o suelos pelados, como se puede indicar en algún momento, pero que esto va a generar, pues, justamente un proceso de erosión de suelos, ¿no? Y la erosión de suelos da gran pérdida de un suelo muy rico, ¿no? Luego tenemos las olas de calor, que también ya les mencioné, las ocurrencias de sequías, ¿no? La ocurrencia de inundaciones, ¿no? En las cuales también estamos expuestos, ¿no? De manera permanente, ¿no? Y entonces cuando hay estas inundaciones se presentan un conjunto de situaciones, ¿no? Que no solamente tiene que ver, ¿no? Con el tema de a una afectación, ¿no? A mi vivienda o una afectación a mi, digamos, alguna infraestructura, sino que esto tiene que ir más allá, porque eso significa, si es en una zona urbana, significa que ha colapsado mi sistema de drenaje, significa que nos estamos pues exponiendo a una serie de enfermedades, ¿no? Por aguas estancadas. Entonces, todos estos procesos, ¿no? Se van correlacionando con otros, ¿no? Entonces ya eso es lo que justamente se denomina, ¿no? El tema del desastre, ¿no? Las ocurrencias de aludes, pérdidas glaciares que también les mencioné, la precipitación fuera de temporada, ¿no? Que muchas veces se ha presentado, aparición también, ¿no? Justo lo que les decía, aparición de vectores y plagas, ¿no? Entonces también esto es parte de ese proceso, ¿no? Aumento de la temperatura del mar, ¿no? Que también se viene batallando de una manera fuerte, ¿no? A través de las COP, a través de los diferentes eventos internacionales que se están desarrollando para poder no solamente adaptarnos, sino para también mitigar, ¿no? Digamos, los efectos que se tienen. Luego hay una importante reducción de disponibilidad hídrica, ¿no? Lo que les mencioné, ya ahí dice los indicadores, ¿no? Al 2050 va a reducir, ¿no? La cantidad de lluvias. Entonces, ¿esto qué significa? Que también va a reducir la disponibilidad hídrica. Y sobre esta disponibilidad hídrica, ¿cómo se está administrando actualmente, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Bueno, está claro de que en este caso, ¿no? El, el desarrollo, ¿no? Siempre va a contribuir, ¿no? A mejorar la economía, poder establecer, ¿no? Mejores condiciones de vida, pero sin embargo también, ¿no? Cuando hay un desarrollo, a veces no se están evaluando los riesgos, ya sea por fenómenos naturales, no solo riesgo de negocio, ¿no? O riesgo de inversión, ¿no? Sino riesgo del espacio donde se está sentando este negocio, ¿no? Y que es el relacionado al tema del desarrollo territorial. Entonces, el desarrollo contribuye a configurar un riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos inversiones mal planificadas, ¿no? O sea, no está, digamos, dándose las condiciones adecuadas en su debido momento, ¿no? Y vemos, ¿no? Como proyectos, ¿eh? Que a veces, no por una cuestión técnica, sin importar quizás la vida de las personas, a veces por una fotografía, ¿no? Por hacer, digamos, mayor rédito político, ¿no? O sea, la vida de las personas se politiza, ¿no? Y de esa forma, pues decimos, no, yo voy a ser funcionario de este proyecto, ¿no? Pero sin garantizar nada
¿no? Hacia la población, ¿no? Ni siquiera garantizar la sostenibilidad de ese negocio, ¿no? Entonces, pero que eso de una u otra forma en algún momento se va a expresar, ¿no? En un riesgo, ¿no? Y ese riesgo, ¿no? No se está midiendo correctamente. ¿Por qué? Porque solo queremos la foto del momento, porque estamos pensando en las elecciones que vienen y entonces esa mal planificación, ¿no? Está justamente van generando grandes problemas, ¿no? Todos, ¿no? Se ponen a construir o a querer rehabilitar cuando estamos a un mes, a 30, a 20 días, a 15 días de iniciar las etapas, ¿no? Donde estamos ya, digamos, en las épocas de precipitaciones fuertes, ¿no? Donde sabemos que la alza, ¿no? Del río, ¿no? Por producto de las lluvias, entonces ya la situación se va descontrolando. Entonces, no hay una inversión, ¿no? Que esté correctamente planificada, ¿no? No es invertir por invertir, ¿no? Entonces ahí hay un desbordamiento, ¿no? Que puede ser, ¿no? De inundaciones, ¿no? Inversiones turísticas, ¿no? Que van arrasando o que se va a arrasar, ¿no? Y eliminan barreras naturales, globalización y marginación de zonas rurales, ¿no? De migración, fronteras agrícolas, ¿no? Que a veces no se respetan, ¿no? Entonces nosotros vemos, ¿no? Distintos tipos de riesgos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si nos vamos, por ejemplo, en estos momentos en las zonas lomeras, ¿no? De Lima, tenemos un montón de áreas lomeras en Lima, y nosotros nos vamos a todos estos espacios, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos ahorita que está, ¿no? Están saliendo, digamos, de un suelo que nosotros lo veíamos, ¿no? Sin nada, están empezando a florecer, ¿no? Producto de su materia orgánica, con la humedad, ¿no? Que está interrelacionando, ¿no? Está empezando a florecer. Significa que hay vida, ¿no? Entonces, claro, como no es vida humana, quizás por ahí no lo evaluamos, ¿no? Pero ahí tenemos vida. Y esa vida, ¿no? ¿Qué están haciendo? Las están lotizando, ¿no? Y la gente contento va así, ya tengo mi lote, acá voy a vivir. Y luego tenemos ticlios chicos, ¿no? Entonces, y así está viviendo las personas, ¿no? Entonces, donde nuestra humedad en Lima o sea, está llegando en tiempos de invierno, o sea, llega a 95. 97. Imagínate en esas zonas. Imaginemos en esas zonas donde lleva, donde si uno va a visita en estas temporadas se vista está totalmente, ¿no? Lleno de neblina, lleno de humedad. O sea, donde la humedad llega más del 100%. Entonces estamos hablando de que, o sea, ya prácticamente están respirando agua, ¿no? Entonces, todos esos afectos es la que tenemos que ir evaluando, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Las urbanizaciones que se están asentando en lugares, lo que le decían, ¿no? No adecuadas, ¿no? Hay un crecimiento desordenado. ¿No? Y obviamente rápido. Bueno, acá se prestan muchas cosas, no solamente es la necesidad de la vivienda, que sí es importante, sino que a veces también esto tiene que ver con algunos otros factores, ¿no? Que tienen que ver con temas de estafas, ¿no? De tráfico de terrenos y así, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Y obviamente cada uno tiene su propia problemática, ¿no? Ciudades, ¿no? Que se han fundado o que se han asentado en zonas de riesgo, ¿no? Y estudios que indican, ¿no? Por ejemplo, ahí está Lima, ¿no? Está claro eso, ¿no? En algún momento nos hemos puesto a pensar si nuestra casa de repente está sobre una falla geológica o muy cercano a una falla geológica, no nos hemos puesto a pensar eso. Nos hemos asentado de repente en una zona donde la susceptibilidad del suelo es muy alta o donde estamos en zona de lomas, ¿no? No nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? No nos ponemos a pensar en eso, definitivamente, ¿no? O de repente estamos asentados en una zona de relleno, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como la zona, por ejemplo, el lomo de Corvina, ¿no? ¿No? Entonces, no evaluamos correctamente la situación, ¿no? En fin, bueno, todo eso va generando pues producto de una
exclusión social, bueno, producto de la necesidad, ¿no? Se trafica mucho con la necesidad, ¿no? La pobre, pero esa necesidad a veces nos hace más pobres todavía en el tiempo, ¿no? Porque en nuestras casas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, los últimos sismos, el último sismo que hemos tenido el 16 de junio, ¿no? eh, lo hemos construido no en 5, en 10, lo hemos construido en 20 años, ¿no? 25 años, familias que han construido una casa de 4 o 5 pisos, ¿no? Y en ese proceso de construcción, ¿no? Se ha pasado pues por muchas etapas, ¿no? Pero nuestra infraestructura no está siendo evaluada correctamente, ¿no? Entonces, esos aspectos que tenemos que ver, ¿no? Bueno. Son temas que se pueden ir expandiendo mucho más y quizás este programa de especialización puede, pues de repente ya no durar solo 2 sesiones, sino hasta puede durar 4, 5, 6 sesiones, pero sin embargo, aquí les vamos a dejar los aspectos más importantes que ustedes tienen que conocer, ¿no? Y evaluar también sobre todo. Entonces, nosotros vemos lo que les decía, ¿no? Eventos naturales. Perfecto. Ahí nos abocamos ahorita, ¿no? Que es la parte geodinámica, geotectónica, ¿no? Que está relacionado de manera directa al sismo, al maremoto, al volcán. Bueno, en nuestra zona, digamos, norte, oriente, centro, ¿no? Del Perú, no tiene, digamos, volcanes activos, a diferencia de la zona sur, ¿no? Y principalmente, ¿no? Podemos ubicar, pues, Arequipa, Moquegua, ¿no? Donde sí tenemos todavía volcanes activos, ¿no? Y entonces, pero tenemos que hacer monitoreo, ¿no? Luego también en función a este tipo de fenómeno natural hay deslizamientos, aluviones, derrumbes, ¿no? Entonces también tenemos esto, ¿no? Por otro lado, tenemos pues los eventos naturales hidrometeorológicos y oceanográficos. Entonces estamos hablando de ciclones que no tenemos en nuestro país, inundaciones, tormentas, ¿no? Heladas, nevados, ¿no? Tormentas sí tenemos, por si acaso, tornados no tenemos, ¿no? Sequías, incendios forestales, lluvias, ¿no? O sea, se dan cuenta de todo el abanico, solo hay dos que no tenemos, todas las demás, como dicen, ¿no? Yala, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues todo esto, a todo eso se expone, ¿no? O nos exponemos todos en realidad, ¿no? Porque no solamente es donde vivimos, sino también es donde trabajamos, donde nos desplazamos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de eventos naturales biológicos, ¿no? Cuando hay plagas, epidemias y también pandemias, ¿no? Como la que hemos pasado hace poco, hace unos años atrás, ¿no? También tenemos eventos naturales, ¿no? Espacial, ¿no? Por ejemplo, colisión de meteoritos, asteroides, cometas, tormentas solares, ¿no? Que se van dando, ¿no? De manera, a veces, de manera temporal, ¿no? Entonces, pero estos aspectos, ¿no? De manera natural, son temas que siempre se han dado, ¿no? Siempre se van a dar y siempre se van a dar y siempre van a recuperar o van a utilizar sus espacios. Siempre. ¿No? O sea, no podemos nosotros decir, yo eliminé, no, porque nunca vamos a eliminar a la naturaleza. Entonces, la naturaleza es sabia, la naturaleza flora, ¿no? En cualquier momento y recobra sus cursos y sus espacios, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Pero, sin embargo, uno de los elementos que ha ido generando, pues justamente esta aceleración, por ejemplo, el calentamiento global, la aceleración o la exposición a la vulnerabilidad, ¿no? Dentro de estos procesos, justamente es el factor antrópico, ¿no? Y en estos aspectos antrópicos tienen que ver los aspectos sociales y tecnológicos, ¿no? Accidentes de tránsito terrestres, aéreos, acuáticos, incendios, ¿no? De estructuras, ¿no? Conmoción social, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Entonces, ahí estamos expuestos. En la parte tecnológica, materiales peligrosos, ¿no? Lugares petrolíferos, gasíferos, ¿no? Termohidroeléctricas, ¿no? Y todo el sector industrial, ¿no? Pero ojo que no, con eso no decimos que es lo malo, sino que es lo que tenemos, pero tenemos que justamente a eso invertir, ¿no? De manera correcta. Entonces,
para un poco centrar hacia la parte de lo que viene a ser el cambio climático, es importante para ello conocer el sistema climático y sus problemas, ¿no? Y quiénes interfieren en ese proceso, ¿no? O en esas interacciones, ¿no? Ya bueno, ya todos conocemos, ¿no? El ciclo del agua, el ciclo del aire, ¿no? Todos conocemos todo esto, el ciclo del suelo, ¿no? Todos conocemos estos ciclos, ¿no? Pero aquí en esta imagen se refleja, ¿no? Justamente los cambios del ciclo hidrológico, ¿no? Los cambios de la atmósfera de acuerdo a la composición y circulación. Recuerden que no existe solo un clima, no existe un clima, existen, ¿no? Eh, varios tipos de clima, ¿no? Como tenemos pues los masoclimas, ¿no? Como vamos a tener los microclimas, ¿no? Entonces, y eso va a ser pues justamente que cada espacio territorial sea diferente, ¿no? En el Perú está claro, ¿no? Y todos conocemos, ¿no? La dirección del viento de sur a norte, ¿no? Bueno, a este, ¿no? Un poco. Entonces va en esa dirección. Entonces, pensando en ello, tenemos que saber cómo ir ubicándonos, ¿no? Pero sin embargo, no, pues, no, o sea, no, nada de eso se ha pensado, ¿no? Nada de eso se ha pensado, ¿no? O sea, entonces, ahí más bien a la zona sur está la zona de industria, ¿no? Y a la zona norte está toda la población asentada. Entonces, más o menos para que se den una idea, ¿no? Del análisis que se pueda dar, ¿no? Dentro de una ciudad, ¿no? Entonces, bien, acá influyen, ¿no? Los aspectos naturales y también influyen los aspectos antrópicos, ¿no? Bueno, es importante que del clima nosotros tenemos que evaluar pues el actual y el futuro, ¿no? Tenemos que ir viendo sobre esos aspectos los componentes naturales, ¿no? Para ver la variabilidad climática, cómo se ha ido desarrollando, cómo se va dando, cómo se comporta, ¿no? Y también vamos viendo el componente antropogénico, ¿no? Relacionado al cambio climático. Recuerden, cambio climático en esta etapa o en esta era, ¿no? Que es de calentamiento global, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de calentamiento global decimos que eso es lo malo. No, es la aceleración del calentamiento global que es lo que justamente está generando problemas. Calentamiento global como tal es un proceso natural. No se ha dado antes, se está dando ahora y se va a dar más adelante también, ¿no? O sea, solo es el tema es cómo se maneja eso. Bueno, dentro de ello es muy importante, ¿no? Uno de los componentes, ¿no? Con el cual muchas veces lo tenemos presente, ¿no? En el día a día. Principalmente estamos hablando de las concentraciones de CO2, ¿no? Para ello, pues, el CO2 genera, ¿no? Grandes problemas, no solamente a la salud, sino también al equilibrio, ¿no? Para la elevación del nivel del mar, ¿no? A la elevación, ¿no? Justamente de la expansión térmica. Entonces, todo ello se va generando, pues, una serie de problemas, ¿no? Y todos están cuesta arriba. No, todos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Justamente nuestros puntos, ¿no? De inflexión de lo que es lo que realmente podamos hacer, ¿no? Hoy se habla de proyectos de captura de carbono, se habla, ¿no? Huella de carbono, ¿no? Entonces todo esto se va hablando justamente para poder disminuir estos procesos, ¿no? Frente a ello, pues tenemos toda una tecnología, ¿no? Que se ha ido también, que se está presentando como oportunidad en nuestro país, ¿no? Que es migrar, ¿no? De los hidrocarburos hacia el eléctrico, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo, ¿no? Los procesos también, ¿no? Bueno, aquí nosotros les presentamos más o menos una distribución, ¿no? De los desastres naturales que se han venido dando, por ejemplo, entre el año 75 y 2001, ¿no? O sea, donde se presenta de mayor presencia, ¿no? Ya sean volcanes, epidemias, avalanchas, ¿no? De una serie, ¿no? El otro día se cursó, ¿no? Todo un desprendimiento de hielo, una avalancha en una zona de Suecia, ¿no? Pero sin embargo, pues justamente debido a las medidas y a los controles que habían tomado, ¿no? No hubo afectación, en este caso pérdida de vidas, ¿no? Una afectación material, pero controlada, ¿no? Entonces, digamos,
aspectos que la población va respetando y va viendo que sí es posible, ¿no? Hacer una vida, una mejor vida, una calidad de vida, sin necesidad de transgredir ni a la naturaleza ni cualquier, digamos, otros eventos que se puedan generar. Entonces, es importante ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, para tener una mirada, ¿no? De las pérdidas humanas por desastre, ojo, esto es por desastres, en América Latina del 70 al 99, ¿no? Este es un estudio que se ha desarrollado de manera internacional, pero que sin embargo, pues, nos va a visibilizar o nos va a dar ciertos indicadores, ¿no? De qué es lo que realmente se ha ido generando, ¿no? Y la mayor cantidad de ellos es por eventos geológicos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Del 70 al 79 geológico, del 80 al 89 geológico, solo en los 90 cambia, ¿no? Pero más o menos la tendencia va hacia ahí, ¿no? Luego, siguiendo pues la parte tecnológica y luego la parte hidrometeorológica, ¿no? Entonces, estos aspectos y en pandemia, ¿no? También, digamos, como que se tenía en cierta forma controlado, ¿no? Pero si vamos hacia los 2000 eh, 20, entonces tenemos otro escenario, ¿no? Entonces, esos aspectos también nosotros tenemos que ir, tenemos que ir evaluando correctamente. Es importante este dato. El 75% de los desastres actuales son de origen climático. Ojo, el 75% de los desastres son de origen climático. Ya lo hemos visto, ¿no? En las láminas anteriores de qué tipo de desastres estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí nos debemos de hacer una pregunta, ¿no? Evaluar nosotros mismos, ¿no? Digamos de manera de taller, ustedes en sus casas, ¿no? Pueden ir resolviendo este interrogante. Este porcentaje se refleja en una prioridad de planes y programas nacionales, regionales y mundiales, tenemos que evaluar, ¿no? Es parte de la investigación, ¿no? Es parte de lo que nosotros queremos, pues, seguir capacitándonos para desarrollar mejor no solamente nuestras habilidades, nuestros conocimientos, sino también ser asertivos, ¿no? Con la información que nosotros vamos a vertir. Entonces, frente a ello, ¿no? Es importante evaluar eso, ¿no? Yo evalúo de mi comunidad. ¿No? Si tiene, no tiene, ¿no? Ya, imaginemos que no la tiene, bueno, vamos al distrito. Evaluemos nosotros mismos los planes y programas de nuestros distritos, ¿no? Y si estos realmente están abocados, ¿no? A atender justamente el tema de los desastres, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar determinados indicadores, ¿no? Es importante dentro de este proceso, esto quizás es algo que ya ustedes conocen, ¿no? Pero que es importante mencionarlo, ¿no? Dentro de la gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático, nosotros tenemos dos componentes aquí, ¿no? Pero que principalmente nos marca la gestión del riesgo de desastre. Pero también ahí tenemos el tema de la adaptación al cambio climático, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente etapa. En todo lo que corresponde en este aspecto, ¿no? Lo que es desastres naturales, gestión del riesgo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Principalmente con la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en el 1990, ¿no? Se reúne y establece el Diseño Internacional para la Reducción. Miren, estamos hablando de reducción, ¿eh? De los desastres naturales. Acaba de haber todo un juego de palabras que se tienen que ir teniendo en cuenta y cuánto de ellos nosotros estamos aplicando a la actualidad. Luego, en los años 2000, ¿no? Una década posterior, se crea, ¿no? El programa de Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es el aumento del compromiso público, ¿no? Vinculado con el desarrollo sostenible, ¿no? Y que éstas incrementan cooperaciones de alianzas, ¿no? Internacionales, ¿no? Y mecanismos institucionales para poder desarrollar nuestras actividades, ¿no? Pero además de ello, de lo internacional, ¿no? También, ¿no? La comunidad andina, ¿no? También a través de la decisión 529,
¿no? Establece la creación del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, ¿no? Entonces, denominado el CAPRADE, ¿no? Y hasta la actualidad, ¿no? O sea, la comunidad andina, ¿no? De naciones viene, ¿no? Desarrollando, impulsando diferentes actividades relacionadas a la prevención, mitigación, preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción del desastre, ¿no? O sea, tratando de cumplir lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que son, ¿no? Las siete, ¿no? Los siete pasos, ¿no? Para poder alcanzar la GRD, ¿no? Se desarrolló conferencias mundiales, como es el caso de la Asamblea General, ¿no? De Yokohama en el año 95, y se indica, ¿no? Estrategia de Yokohama, ¿no? Así se sintetiza, ¿no? El tema de las conferencias mundiales, ¿no? Y frente a ello, pues, en Yokohama se establece una estrategia, ¿no? Para ya ir trabajando el tema de la resiliencia. Miren, ¿ah? Año 95, y se inicia todo un trabajo sobre el aumento de la resiliencia, ¿no? Por medio del desarrollo de las capacidades nacionales. Resiliencia, ¿no? Ya estamos hablando de otros términos más, ¿no? Que va a ser muy importante. Perdón. Luego tenemos en el 2005, ¿no? 20 años atrás, ¿no? La Asamblea General, ¿no? de las Naciones Unidas en Yogo, ¿no? Establece la segunda conferencia mundial de reducción del desastre, ¿no? Donde ahí ya no son acuerdos, sino se establece el marco de acción de Yogo, ¿no? Se está planteando en ese sentido. Y bueno, aquí lo que ya no nos siguen mencionando es el hecho de poder velar, ¿no? Por la reducción de riesgos, identificar y evaluar los riesgos y desastres, ¿no? Establece o potenciar las alertas tempranas, ¿no? Que en nuestro país incluso las alertas tempranas están en proceso, ¿no? De construcción, de implementación, ¿no? Luego vemos el tema de eh, utilizar, ¿no? Los conocimientos de innovación y también el proceso de la educación. ¿Para qué? Para crear una cultura de seguridad, que es lo más importante. Asimismo, también reducir los factores de riesgo subyacentes y fortalecer la preparación, ¿no? En el caso de desastres a nuestro grupo y espacio, ¿no? Luego, 2015, hace 10 años atrás, en Sendai, ¿no? Se establece, que es la última reunión, se establece, ¿no? Sobre el proceso, ¿no? De la reducción de desastres, y se firma el marco de acción de Sendai al 2030, ¿no? Entonces, no, lo que normalmente nosotros pensamos o consideramos, ¿no? Cada 10 años, 2005, 2015, 2025, pero se decidió, ¿no? En Sendai establecer un plan hacia el 2030, ¿no? Lo cual va a determinar algunas acciones de cooperación y mayores resultados, ¿no? Frente a ello, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es comprender el riesgo de desastre, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre, invertir en la reducción de riesgos y desastres, ¿no? Y como también aumentar la preparación para casos no de desastres a fin, no justamente de dar una respuesta eficaz, no solamente de ayuda humanitaria, no de llevar no temas de primeros auxilios, sino también que esto sea eficaz. Entonces aquí resumimos, ¿no? Habíamos hablado de Yokohama 95-2005, donde el objetivo principal es el desastre, ¿cierto? Entonces vamos a analizar al desastre. Luego en Yogo 2005-2015 ya empezamos a hablar, ¿no? Del riesgo, ¿no? Ya ingresa este término de riego, ¿no? Donde estamos desarrollando ya con los temas de la gestión del riesgo, ¿cierto? Y posteriormente, ¿no? En el 2015, ¿no? En Sendai, ¿no? Se aprueba, ¿no? La reducción de vulnerabilidad. O sea, se establece, ¿no? El tocar el tema de mucho más amplio, ¿no? Y estamos hablando de la reducción de la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hemos visto anteriormente se resume a nivel internacional en Yokohama 1995, Yogo 2005 y Sendai 2015, ¿no?
Algunos instrumentos internacionales que es importante tener en cuenta, ¿no? Dentro del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres es el tema de la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué es la Agenda 2030? Es los objetivos, los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Dentro de este proceso, ¿no? De los ODS, uno de los primeros es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, ¿no? Luego, otro de ellos es lograr, ¿no?, que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles, ¿no? Tercero, ¿no?, que adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos también, ¿no? Entonces, esto es el marco de Sendai, ¿no? No solamente es un documento declarativo, sino también permitió, ¿no?, que diferentes entidades, personas, científicos, ¿no?, organizaciones puedan ir interviniendo al respecto, ¿no? También, ¿cuál es la estrategia andina frente al tema de la gestión de riesgos y desastres? Es justamente establecer instrumentos internacionales, ¿no?, para materia de derechos humanos, ¿no? Como es el caso de la Convención Americana, el Pacto Internacional, ¿no?, de Derechos y asimismo también, ¿no?, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, tenemos una serie de temas y sobre eso podemos aumentar otros más también, ¿no? Pero tenemos que ir resolviendo, ¿no? Más allá de caracterizar correctamente, ¿no? Es importante, ¿no?, tener en cuenta, ¿no?, cuando nosotros hablamos de la GRD, que está escrito o escrito, ¿no?, de manera internacional, sino también nosotros tenemos que siempre darle una mirada porque es lo que nos va a marcar nuestra directriz, que es la Constitución Política del Perú, ¿no? Y en su artículo 44 nos indica, ¿no?, deberás ser justamente aspectos primordiales, ¿no? Defender la soberanía, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y sobre todo proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. O sea, eso ya indica, ¿no? O sea, está respaldado con la Constitución Política del Perú. Pero además de ello tenemos el Acuerdo Nacional, ¿no? Bueno, ya muchos saben, ¿no?, de este Acuerdo Nacional. Lo que tenemos es dentro de este proceso, ¿no? Se firmó la política número 32 en el 2010, próximos a cumplir 15 años, ¿no? Entonces, en esta política 32, ¿no?, se aborda principalmente la gestión de riesgos y desastres, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Promover, pues, ¿no? Proteger a la vida, proteger la salud, la integridad, la familia, ¿no? Y así, pues, ¿no? También todo lo que viene a ser, digamos, el patrimonio público privado, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tenemos que tener nosotros en claro, ¿no? Luego, tenemos este marco, ya luego sale la ley, ¿no? La ley 29664, que a la actualidad tiene, digamos, algunas modificaciones, pero no significativas, y a eso tenemos el reglamento de la ley, que es lo que se desarrolla. Entonces acá se crea por primera vez el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Es por primera vez se crea, porque antes de ello, ¿no?, existía lo que ustedes ya saben, el INDECI, ¿no?, y así otras instituciones probablemente, pero que no tenían, digamos, todo, ¿no? El sistema completo, ¿no? En cambio aquí ya se promueve y se establece, ¿no?, el trabajo de el SINAGER, ¿no? Dentro de ello, pues, establecido, ¿no?, con Decreto Supremo 038 en el 2021, es que se establece, ¿no?, la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que esta, sin embargo, va hacia el 2050, ¿no? No es 2025 ni 2030, ¿no? Se va al 2050, ¿no? Entonces, y eso obviamente responde a un conjunto de situaciones, ¿no?, que va principalmente a orientar, dirigir, implementar para reducir los riesgos y desastres, ¿no?, dentro de este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, que esto ya va a tener que interactuar con la población, con la economía, con el ambiente, ¿no? Y bueno, entonces, pero además también, ¿no?, tenemos, además de la ley y su reglamento, tenemos el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2030. O sea, el 2030 es un año clave, ¿no?, para poder medir, evaluar, monitorear, ¿no?, y ver, ¿no?, el comportamiento. Y eso tiene que ver justamente con lo que se denomina el Plan AGER, ¿no? Entonces, el Plan AGER, y obviamente es un espacio interinstitucional, pero que
va a permitir justamente trabajar algunos aspectos, ¿no? Miren, aquí de todo lo que les he mencionado, un resumen, ¿no? En el marco de Sendai ya todos conocemos, 2015-2030, ¿no? Luego se estableció el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el SINAGER, ¿no? Aprobado, ¿no? También como parte del mecanismo GRD, ¿no? Y la ley, ¿no? La ley 29664, ¿no? Donde establece uno de los primeros aspectos. ¿Cuál es la política nacional de GRD? No, entonces, siendo este un problema público de alta vulnerabilidad de la población, ¿no? Y que esto va a afectar por los medios de vida del territorio. Pero además de ello, también tiene, ¿no? Tiene su plan AGER al 2030 y luego tiene el proceso de lo que es de los mecanismos de coordinación, de gestión, ¿no? Y gestión, que es lo más importante. Todos ellos, todos estos instrumentos del SINAGER para cumplir con la ley, para cumplir con la política, los acuerdos nacionales e internacionales, ¿cierto? Y estos tienen que ver, pues, no con los lineamientos que tiene cada organización, tiene que ver con la actividad operativa multisectorial y también tiene que ver con los mecanismos financieros, ¿no? Dentro de este proceso, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto un poco para poder reforzar lo dicho anteriormente, ¿no? También es importante tener en consideración, ¿no? La Directiva 01 del 2012 respecto al tema de la constitución de y funcionamiento de los grupos de trabajo, ¿no? De las diferentes gestiones de riesgo y desastres en los tres niveles de gobierno, ¿no? Hay mucho que impulsar, trabajar, ¿no? Mientras tanto, la articulación intra e intergrupos de trabajo nos va a establecer no justo una serie de documentos, ¿no? Entonces, con ello, ¿quiénes intervienen? Van a intervenir, pues, los gobiernos regionales, los gobiernos sectoriales, como son el caso de los ministerios, y los gobiernos locales, ¿no? Que es lo quienes están solicitando todo este proceso, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto, nosotros tenemos que tener en cuenta para el cambio climático o para hablar del calentamiento global, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay, ¿no? Dentro de cada organismo un efecto invernadero, ¿no? Y este efecto invernadero tiene que ver justamente producto del cambio climático, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? ¿Qué afectaciones tiene dentro de este proceso o quiénes intervienen, ¿no? Como fuentes de emisión en los efectos de invernadero? Por ejemplo, tenemos el GI, ¿no? El GI conocidísimo, ¿no? Elemento que no necesariamente vaya a poder, digamos, darle, digamos, control a estos aspectos, ¿no? Porque en exceso el dióxido de carbono va a generar daños. Luego también, en este caso, producto de las quemas de combustible, producto de la generación de energía y transporte, entonces se va a ir desarrollando significativamente, ¿no? Tenemos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, no una correcta planificación de un sistema de transporte o una alta deforestación que tenemos en nuestro país, ¿no? También, ¿no? Dentro de los componentes tenemos, ¿no? En este caso, a metano, ¿no? Que va viendo, ¿no? Cómo utilizan estos espacios para vertederos, ¿no? Para producción de gas y petróleo, ¿no? Y también para ganadería, ¿no? Entonces, digamos, el aire y oxígeno se interrelaciona, ¿no? Con todo, ¿no? Dentro de estas, por ejemplo, en el caso de los óxidos nitrosos, tenemos, por ejemplo, fertilizantes y transporte, ¿no? Entonces, aspectos que se tiene que evaluar, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, ¿no? Los clorofluorocarbonados, ¿no? Denominados SFC, donde se menciona, pues, ¿no? Que en aquel momento, ¿no? La forma, ¿no? De cómo se presentan estos fluorocarbonados, ¿no? Que es en aire acondicionados, procesos industriales, freezer o refrigeradoras, ¿no? Pero que de una u otra forma van generando alguna afectación. Entonces, en el marco de ello,
¿no? De lo que viene a ser el cambio climático y su adaptación. Entonces, en uno de los reportes, ¿no? que sacó el IPCC, que es, ¿no? el panel intergubernamental sobre cambio climático, ¿no? confirma, ¿no? respecto a lo que se establece o ya se conocía o se decía, ¿no? Respecto, digamos, al cambio climático antropogénico, ¿no? Y dice, ¿no? que el cambio climático en los últimos 100 años es un hecho inequívoco. Y recientemente se da, digamos, este proceso, ¿no? Que, o sea, el factor antropogénico es uno de los que causa principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en nuestro país, el cambio climático, cuál es el contexto? ¿No? Porque también, así como tenemos para GRD la ley 29, ¿no? 664, en este caso tenemos también los mismos instrumentos, ¿no? O similares o mejores, ¿no? Instrumentos para el cambio climático. Y esta tiene que ver justamente, como habíamos dicho inicialmente, con una variación del clima, productamente del incremento del gas de efecto de invernadero, ¿no? Y que se han ido generando por la actividad humana, ¿no? Frente a eso, dos caminos, ¿no? Y eso tiene que ver uno con la adaptación y otro tiene que ver con la mitigación, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver, sus proyectos personales y en función a esto se tiene que ir trabajando, ¿no? Entonces, en la adaptación, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo reducir, evitarnos los daños, las pérdidas, las interacciones actuales y también, digamos, todos los peligros, ¿no? que están asociados al cambio climático, ¿no? En ese sentido, pues vamos a tener efectos del cambio climático, ¿no? Efectos, ¿no? Sin embargo, en la mitigación, ¿no? que es la que reduce las emisiones, reduce la magnitud, ¿no? del cambio climático, ¿no? Entonces, todos esos procesos es lo que nosotros tenemos que ir evaluando, ¿no? Por lo tanto, como es materia de este curso, ¿no? Y de este programa de especialización y de esta sesión y el módulo uno, la adaptación va a ser el primer paso para enfrentar. ¿Qué cosa? Enfrentar el desafío, ¿no? del cambio climático, con el cual pues vamos a contar con un plan nacional, ¿no? De en este caso, de adaptación que nos permita justamente tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, ahí que tenemos, lo que vamos a tener es la gestión integral del cambio climático, ¿no? establecida, ¿no? o respaldada por la ley sobre cambio climático y su reglamento, lo que les dije hace un momento. También el cambio climático tiene una ley que es la 30754, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que busca a través de esta normativa? Es justamente fortalecer la institucionalidad climática, ¿no? De que se empiece a desarrollar mucho más técnicamente, ¿no? Y luego tenemos la implementación de nuestro desfile o dentro de nuestro desafío climático, ¿no? También tenemos estos procesos, ¿no? Entonces, con ello, ¿qué se establece o qué se trabaja o qué se propone? Es un modelo de gestión basado en la articulación, ¿de acuerdo? La asistencia técnica y los actores. ¿Quiénes son los actores? El sector multisectorial. ¿Quiénes más no son los actores? El tema multinivel y el tema multiactor, ¿no? Entonces tenemos esas consideraciones, ¿no? De quiénes, de cómo estaría trabajando el modelo de gestión basado en la articulación, ¿cierto? Bien, entonces continuamos, ¿no? Bien, y también dentro de este proceso de la ley, ¿no? que tenemos es el tema de su reglamento, ¿no? que tiene como objetivo la gestión integral del cambio climático, ¿no? Bueno, para lo cual se va a asignar responsabilidades, se va a dar, ¿no? el proceso, ¿no? De cómo se va a actuar, ¿no? Y para cumplir ese objetivo, ¿qué se tiene que hacer? Es fortalecer la gobernanza e institucionalidad multisectorial, multinivel y multiactor.
¿no? Entonces, cuando hablamos de una gestión, ya no solamente del control del incendio, no solamente del GRD, sino estamos hablando de un programa, ¿no? Que puede convertirse en algo mucho más productivo, ¿no? Que estar pensando, ¿no? De poder, a través de la autoridad o el ente rector, que es el MINAN, ¿no? Poder establecer, ¿no? Una autoridad nacional en materia de cambio climático, que esta va a permitir hacer una gestión mucho más integral en el marco del cambio climático, ¿no? Con los diferentes sectores, ¿no? Con los diferentes compromisos, ¿no? Todo ello, ¿no? Entonces, bien. Entonces, dentro de este proceso, ¿no? De organización que se tiene que dar, se va a conformar una comisión de alto nivel de cambio climático, ¿no? Entonces, aprovecho también la oportunidad, ¿no? O sea, para que ustedes, o sea, puedan ver, ¿no? Por ejemplo, en estos días, creo que a partir del 16, ¿no? El Colegio de Ingenieros está desarrollando un congreso de cambio climático, ¿no? Abordando distintos temas, ¿no? Y entonces ahí, en estas comisiones de alto nivel de cambio climático, se puede justamente proponer, ¿no? Las medidas de adaptación y mitigación, ¿no? Dentro de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, ¿no? Entonces ahí se puede estar mencionando, ¿no? La coordinación, ¿no? Que hay con el MINAN, ¿no? Y además quien elabora los diseños, ¿no? En este caso los INICICI, ¿no? Y realiza el seguimiento de políticas no públicas en materia de cambio climático, ¿no? Luego, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Realizar propuestas de medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, también tenemos que proponer, o sea, en todos los niveles, no solamente en la comisión de alto nivel, ¿no? Que nos va a permitir tomar decisiones correctas y adecuadas, ¿no? Sino también en la Comisión Nacional sobre ah, el proceso del seguimiento, ¿no? Y también posteriormente las propuestas, ¿no? Dentro de la plataforma, ¿no? Que se tiene, ¿no? Entonces todo ello, ¿no? Es uno de los primeros temas, ¿no? A poder alcanzar frente al desafío climático que tenemos de manera permanente, ¿no? Entonces, un poco para darle contexto a esta primera sesión, ¿no? Y poder también pasar a las preguntas que ustedes probablemente tengan, ¿no? Dentro de la gestión integral del cambio climático, con énfasis en la adaptación, digamos, en resumen, tenemos esto, ¿no? ¿De dónde nace el tema del cambio climático y todos sus procesos? Hemos visto, pues, los gases de efecto invernadero, ¿no? Con sus diferentes componentes, ¿no? Entonces, esto nace justamente del Acuerdo de París, ¿no? No sé si recuerdan, pero probablemente han escuchado, han leído, ¿no? Cuando están en la universidad, ¿no? Respecto al tema del Acuerdo de París, ¿no? Que es la meta global de adaptación, y que esto se ha convertido, ¿no? En lo que en un momento fue Río +10, ¿no? Río +20, ¿no? Una cosa así, ¿no? O lo que hoy es actualmente las COP, ¿no? Las COP que estamos hablando, pues, ¿no? Ya que estamos bordeando, ¿no? Por la COP 30 más o menos, ¿no? Pero donde ya se están debatiendo temas muy importantes, ¿no? No solamente es el hecho de que todos los países tengan una ley, ¿no? Sino es cómo vamos a actuar frente a esa situación. Entonces ahí tenemos la ley marco sobre el cambio climático y su reglamento. Luego tenemos las estrategias nacionales de cambio climático, y que va directamente relacionado con el Plan Nacional de Adaptación. Entonces ahí también, entonces se tiene que revisar esas estrategias, ¿no? Con esas estrategias se empieza a trabajar lo que viene a ser el proceso de adaptación a través de los NDC, ¿no? Entonces con estos NDC, ¿no? Se han aplicado, ¿no? En la actualidad 84 medidas, ¿no? En 5 sectores claves, ¿no? 84 medidas de adaptación, ¿no? Y dentro de ello, pues vamos a tener el programa sectorial, ¿no? De los NDC en acción climática, o también vamos a tener, ¿no? Las estrategias regionales,
planes locales, ¿no? Cómo han interrelacionando con el cambio climático, ¿no? Entonces tenemos muchísimas cosas por ir, digamos, evaluando, desarrollando para este tipo de procesos, ¿no? Y luego tenemos que la inversión pública, la inversión privada, el financiamiento climático, ¿no? Nos tiene que dar pues una gobernanza climática, ¿no? Y por otro lado, pues el sistema de monitoreo, de medidas, no de adaptación, sino de medidas, ¿no? Eh, Dice, ¿no? Que en este proceso de adaptación y mitigación al cambio climático se van tomando pues una serie de monitoreos, ¿no? Que también nos va a permitir a desarrollar, digamos, algunas estrategias mucho más certeras, ¿no? Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente, siendo la autoridad nacional en materia del cambio climático, delegó, ¿no? La responsabilidad, en este caso, pues, al Ministerio del Ambiente y en específicamente, ¿no? A la autoridad nacional, ¿no? En materia de cambio climático. Entonces, ahí tenemos que tener bastante incidencia dentro de este proceso. ¿De acuerdo? Bien, entonces pasamos ahora a las preguntas, que es la segunda etapa, ¿no? De este programa de especialización en su el primer desarrollo de su módulo, ¿no? Gracias por su atención. Estoy presto a las consultas que ustedes tengan. Para ello, pues, nos van a apoyar, ¿no? Desde el Grupo Educativo Capacidad Perú para su segunda etapa. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. La primera consulta es, ¿cómo pueden las comunidades locales participar en los procesos de adaptación? Ingeniero Morán, su micrófono está apagado. Sí, sí, ahora sí, perdón. Le decía, ¿no? Es una muy buena pregunta, ¿no? Las comunidades, ¿no? Locales también pueden participar dentro de este proceso, ¿no? Justamente a través de los gobiernos locales principalmente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, digamos, no, un ejercicio, ¿no? De cómo empezar a desarrollar, ¿no? Frente al cambio climático, frente a la gestión del riesgo, ¿no? Que son los actores principales, ¿no? De primer contacto, ¿no? Con las comunidades para justamente identificar, poder identificar, ¿no? Nuestros justamente peligros y poder evaluar los riesgos, ¿no? Ahora, esto es un primer ejercicio, pero posteriormente, ¿no? Cada localidad, ¿no? Cada comunidad o cada espacio geográfico luego tiene que hacer también lo mismo dentro de su espacio físico, porque es ahí donde se va, digamos, a desarrollar, es ahí donde se va a ir, tiene que ir adaptándose, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ir teniendo esos conocimientos generales y luego vamos a lo específico, pero ya aplicando en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, y eso va a generar pues un ejercicio muy interesante, ¿no? Bueno, eso respecto al tema de la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que sus materiales de la primera clase ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logro ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos y su certificado se estaría enviando en la segunda clase que iniciaría la próxima semana. Se estará enviando a sus correos también. La siguiente consulta es, ¿qué herramientas se utilizan para evaluar el riesgo de desastres? Bien, bien, justo eso estamos adelantando un poco, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Sin embargo, vamos a ir dando, ¿no? Yo justo en el proceso de esta
de este desarrollo, ¿no? De de este primer módulo, había mencionado algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar los ITRs, ¿no? Los informes técnicos de riesgos, vamos a desarrollar también los ADRs, que son los análisis de riesgos, o también vamos a ver, ¿no? Los EVAR, ¿no? Que son las evaluaciones de riesgos, ¿no? Entonces, en estos aspectos se tiene que ir, pues, justamente trabajando, ¿no? Entonces, estos son, digamos, dentro de la GRD, ¿no? Distintos entidades del Estado van a ir solicitando, ¿no? Como es en el caso de COFOPRI, como es en el caso de los gobiernos locales, como es el caso, por ejemplo, la implementación del Ministerio de Vivienda, ¿no? Justamente para el análisis, ¿no? Territorial, ¿no? O para también para los proyectos de inversión que se vienen promoviendo, ¿no? Dicho sea de paso, que ya el componente GRD está insertándose en diferentes estamentos, ¿no? Como les mencioné en una de las láminas, tanto de manera sectorial como de manera regional y de manera local, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? A ello, obviamente, ¿cuál va a ser el respaldo? Pues todo profesional tiene que estar capacitado en el proceso de lo que viene a ser la evaluación de daños, ¿no? Que es lo que se conoce como el EDAN, ¿cierto? Entonces también hay toda una metodología, ¿no? Que nos va a permitir con ese proceso poder justamente desarrollar, ¿no? Un correcto informe, un correcto análisis o una correcta evaluación del riesgo de desastres. ¿De acuerdo? Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y pueda obtener los materiales de la primera clase. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta que nos dejan es, en relación a la investigación en glaciares y sistemas de montañas, ¿cómo se aplicaría la gestión de desastre y adaptación al cambio climático? También una pregunta bastante interesante, ya que, ¿no? Haciendo un preámbulo, ¿no? Lo que en algún momento se mencionó, ¿no? O es importante incluso mencionarlo, ¿no? De lo que ocurrió en la zona de Huaraz en los años 70, era un evento que se pudo justamente prevenir, ¿no? Que se pudo, digamos, o no hubiese ocurrido este tipo de daño o desastre, ¿no? De esa magnitud, ¿no? Y justamente con los estudios, ¿no? Con los estudios previos que se vienen realizando, ¿no? A través de INAIGEN, ¿no? Que es la institución que ve justamente todo lo que es glaciares, montañas, ¿no? Poder hacer las evaluaciones de riesgos, ¿no? Pero obviamente donde no solamente donde deriva, ¿no? La parte geológica principalmente, ¿no? Sino también, ¿no? Aplicando, ¿no? A todas estas zonas, ¿no? Existe incluso a través de INAGEN ya estudios, ¿no? Desarrollados, ¿no? Que ya han presentado el año pasado, ¿no? Justamente un libro, ¿no? Respecto al estudio que han hecho en todo nuestro país, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Relacionado a la GRD. Entonces, es importante que puedan revisar estos informes, ¿no? Para poder, digamos, tomar, digamos, algunas consideraciones o de repente profundizar también la investigación o estudios en algunos puntos específicos, ¿no? Que, por ejemplo, hoy en día se viene hablando, ¿no? También que ya hay una nueva grieta, ¿no? Que puede haber un nuevo desprendimiento. Entonces, aspectos que para nosotros va a ser muy importante que el gobierno nacional, el gobierno local y regional puedan ir tomando cartas en el asunto, ¿no? Frente a lo ya identificado, ¿no? Entonces, así.
De esa manera es como se tiene que ir, no solamente las herramientas que utilizas, sino las instituciones, ¿no? El Estado que también intervienen en este proceso, ¿no? Y de esa manera poder mitigar estos tipos de daños, ¿no? Que puede ir generándose en los distintos espacios. Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Acá tenemos otra consultita que nos dejan por interno y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se integra la gestión de riesgo de desastre en los proyectos de desarrollo sostenible? Bien, como les mencioné hace un momento, ¿no? Hoy en día, en estos momentos, ¿no? A través de los proyectos, ¿no? Que es, por ejemplo, Invierte P, ¿no? O, digamos, en estos proyectos, ¿no? De inversión que se vienen desarrollando, ¿no? Que puede ser en proinversión, ¿no? O en algunos sectores, ya van existiendo metodologías, ¿no? Que van permitiendo identificar justamente los riesgos, ¿no? Estamos hablando de los riesgos no de proyectos, no los riesgos financieros, sino estamos hablando de los riesgos ante los fenómenos naturales, ¿no? Que tiene que ser pues a través de la evaluación de riesgos, ¿no? Justamente para poder evaluar correctamente, ¿no? Y justamente mapear todos los posibles peligros que nosotros podemos encontrar y las vulnerabilidades que también van a estar presentes, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Es muy lamentable ver proyectos que se hayan desarrollado, ¿no? Por ejemplo, colegios en zonas de desastre, ¿no? Como es como el caso que hemos visto, ¿no? En aquí en la región Lima, ¿no? Hace 2 años atrás, ¿no? Producto del Yaku, ¿no? Donde por suerte me habían dado libre ese día, ¿no? Y solamente habían pocos alumnos, pero sin embargo, pues, el colegio fue arrasado, ¿no? Por este deslizamiento, ¿no? Entonces, esos tipos de aspectos son las que se tiene que empezar a evaluar correctamente, ¿no? Y luego también a través de los presupuestos aplicar correctamente, ¿no? Para eh, poder hacer los proyectos de inversión o los proyectos de mantenimiento o de recuperación, ¿no? Que tiene que ser inmediato, no pueden durar muchos años, ¿no? Entonces, eso es lo que va a permitir mayor sostenibilidad, ¿no? En los proyectos o propuestas que se vayan a que desarrollar en el futuro. Bueno, eso de acuerdo a la pregunta. ¿Me copian? Sí, muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Mm. Y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en la próxima clase. Recuerde que esta clase es la primera capacitación del curso. La segunda clase inicia la próxima semana en el mismo horario, así que estar atentos a sus correos electrónicos y a sus WhatsApps, ya que por ese medio se estará enviando el link del acceso al curso. Y bueno, como no hay más preguntitas, entonces cerramos a la ronda de preguntas y eso sería todo por hoy. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos esperamos en la segunda clase que inicia la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.